En nombre de la Escuela Espiritual de la Rosa Cruz Áurea, les damos la bienvenida a esta presentación de hoy titulada El sentido de la existencia más allá de la vida ordinaria. Que nos visitan. Queremos empezar un poco en esta parte introductoria de la charla de hoy, hablando sobre qué es aquello que nos inspira, ¿no? Todos los que estamos acá presentes y es porque hay algo que nos mueve en nuestro interior. Ahí tenemos una necesidad de saber, el comprender muchas interrogantes que nos plantea la vida y que no se resuelven así tan simplemente como ir a una biblioteca o escuchar algún podcast o cualquier situación. Son preguntas esenciales en la vida que nos preguntamos y nos damos cuenta que hay muchos misterios a los que desconocemos y sobre todo hay muchos misterios en nuestro interior, ¿no? Es ese anhelo, de dónde viene esa necesidad de saber, de comprender qué estamos haciendo acá, por qué, cuál es la razón y cuál es el futuro y nuestra destinación, ¿no? Somos seres que solamente estamos acá transitoriamente para nacer, crecer, brillar y luego decaer y morir. En algún momento de la vida todos nos preguntamos esto, pero nos conformamos solamente con preguntarnos, porque cuando solo nos preguntamos y no buscamos una respuesta a aquello, con el tiempo esas preguntas desaparecen y nos sumimos en el quehacer y la agitación de la vida diaria, y ese anhelo que nos lleva a hacernos estas preguntas termina por desaparecer, ¿no? Y aquí surge el término gnosis. Vamos a hablar con más profundidad de esto en la segunda parte de esta presentación, pero la gnosis hablamos de ella, que significa conocimiento, pero no nos referimos a ella, a un conocimiento que se puede adquirir mediante el estudio o aprendizaje de algo, ¿no? Estamos hablando de un conocimiento a través de una fuente interior, un conocimiento de la verdad que lleve y conduzca nuestras vidas. Para comenzar, queríamos traer a la atención de todos ustedes el Corpus Hermeticum. Como todos ustedes saben, el Corpus Hermeticum es una serie de tratados antiquísimos que se estima que tienen su origen mucho antes de la era de Platón o del mismo Moisés, ¿no? Se considera que son como la fuente y la inspiración o de donde han emanado las vertientes de las enseñanzas universales posteriores, como el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, y más poco más hacia en la actualidad o en la Edad Media al alquimismo, a la alquimia. Y aunque son unos tratados muy antiguos, consideramos que contienen principios que explican la realidad y la verdad de una manera permanente, que no cambia con el tiempo, aunque su forma de presentarla sea diferente, ¿no? Y dentro de esta serie de tratados que contiene el Corpus Hermeticum, la primera parte, que es la tabla esmeralda, ¿no? Es un tratado muy corto, contiene muy pocas palabras, pero contiene la esencia de la enseñanza universal. Es como un compendio, está comprimido ahí en muy pocos principios todo lo que es la enseñanza universal.
Y justamente este dicho que leemos acá, que dice lo que está abajo es como lo que está arriba, está contenido en esta tabla esmeralda. ¿Qué significa esto de lo que es abajo es, lo que está abajo es como lo que está arriba, ¿no? Este es tal vez uno de los términos también más conocidos y más utilizados de la tabla esmeralda, y se lo utiliza mucho en el campo de la vida diaria para relacionar la actividad humana a veces con la astrología y con otro tipo de enfoques. Pero en realidad su enfoque es mucho más profundo y mucho más importante que solamente una relación con nuestra vida diaria. Esencialmente se refiere a que nosotros, en tanto que seres humanos, también tenemos una correspondencia con la divinidad, con el universo, que somos semejantes al universo. Pero en el estado en que nos encontramos actualmente no lo podemos ver, ¿no? Entonces es como querer comparar una semilla con un árbol. La semilla contiene todo el potencial de volverse un árbol, pero tiene que desplegarse, tiene que manifestarse. Entonces, en el estado en el que estamos ahora, no podemos compararlo de arriba con lo de abajo, ¿no? Y el proceso de transformación al que nos vamos a referir con mucha frecuencia en nuestras charlas, se trata de eso, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. ¿A quién se dirige este axioma? Como decía antes, no se refiere solamente a la parte exterior, aunque exteriormente también hay una relación, ¿no? El universo visible en su composición es semejante a nuestro ser, pero se refiere esencialmente a nuestro ser interior, a nuestro verdadero ser, a la divinidad en nosotros. Cuando decimos que pues hablamos de la divinidad en nosotros, al ser parte de la creación universal, fuimos dotados de esa esencia divina, ¿no? de la misma similitud que el ser, que la divinidad. Entonces, y esto nos lleva a preguntarnos qué está sucediendo en el mundo en que vivo, ¿no? Vemos cómo se despliega la realidad de la vida diariamente, con mucho caos, con mucho conflicto, con muchos problemas, con mucha desigualdad, con una deterioración muy grave y acelerada del medio ambiente, donde vemos mucha guerra, mucha violencia, mucha desigualdad, en fin, un montón de cosas. Pero eso es todo lo que somos, eso es todo lo que sucede a nuestro alrededor. Podríamos preguntarnos, ¿y qué percibo de todo esto desde mi interior? ¿Qué me dice mi interior al respecto de todo esto? ¿Podemos cambiar nuestra vida? Se puede cambiar la realidad y lo que está no solamente en nuestro interior, sino también en el exterior. ¿Hay algún cambio duradero? ¿Y cómo se logra esto? ¿Anhelamos una renovación de nuestra vida o estamos conformes con lo que tenemos y con nuestra actual destinación, de que creemos que pasado un transcurso de nuestra vida vamos a dejar de existir? Ahí se acaba todo. Y podemos hablar de una renovación interior a través de las experiencias exteriores. Todos estos temas los vamos a conversar con ustedes y profundizar en el transcurso de esta charla, y pues esperamos que también en el futuro y en nuestras futuras charlas. Pero es muy importante que nos hagamos estas preguntas y que también en el periodo del intercambio que sigue a esta presentación, escuchemos los aportes de cada uno de ustedes.
última pregunta que decíamos que si podemos cambiar el sentido de nuestra vida, realmente ese es el camino que propone el hermetismo. Cuando Hermes decía, grande es el milagro del ser humano, se refería a que yace encerrada en el ser de cada uno de nosotros todo ese potencial, ¿no? Ese milagro de alcanzar de lograr una renovación de nosotros para llegar a dejar a que se manifieste el verdadero ser en nosotros, ¿no? A que la semilla que está en nosotros se manifieste como un árbol con todas sus facultades. Esto conlleva obviamente un misterio que cada uno podemos y debemos desvelar. Un misterio no se refiere a un secreto o algo que puede ser, porque un secreto puede ser pasado de persona a persona y transmitido de muchas maneras. En cambio, un misterio es que cada uno de nosotros tiene que desvelarlo según la conciencia y el estado de cada uno para determinar qué resuena con su ser y qué no. Es por eso que cuando decimos que en esta escuela somos todos alumnos y no hay maestros, nos referimos exactamente a eso, ¿no? Porque yo no puedo pasarle el misterio que ha sido desvelado en mi ser a otro. Cada uno tiene que desvelarlo y a partir de esa revelación iniciar su camino de transformación. Básicamente dentro de nosotros puede producirse, lo que estamos queriendo decir con esto es que dentro de nosotros puede producirse otro nacimiento. Podemos sobrepasar aquellas fronteras de lo desconocido. Que toda esta posibilidad, que todo este milagro está dentro de nosotros, es realizable, está al alcance de todos nosotros, y como decían los Rosacruces clásicos, está más cerca que nuestras manos y que nuestros pies. Siguiente, por favor. Y todo esto nos trae al verbo. ¿Qué queremos decir con el verbo, ¿no? El verbo o también la palabra, pues es la manera en que nos expresamos. Todas las criaturas de la creación tienen una manera de expresarse, ¿no? Ya sea por sonido, por movimiento, por vibración. Todo ser o todo componente de la creación tiene la posibilidad de manifestarse. Los humanos nos manifestamos de muchas maneras y sobre todo somos el resultado de las influencias que han ejercido sobre nosotros nuestra familia, el pueblo al que pertenecemos, la cultura y pues de repente los principios éticos, morales y religiosos que hemos recibido. Pero eso es todo lo que podemos expresar. En realidad, cuando hablamos de que en nosotros existe esta esencia divina, pues cómo se expresa esa esencia divina en nosotros. Y volviendo también un poco al punto de que como es arriba es abajo, así como la divinidad o el espíritu, como quiera que queramos llamarla, a la ideación, a esa inteligencia de la cual emana toda vida, se expresan en el Evangelio, se lo llama como la palabra o el verbo, ¿no? El Evangelio de Juan empieza con ese término. Al principio era la palabra era Dios, y esa palabra fue ofrecida a la humanidad. Muchos otros textos de la enseñanza universal también expresan algo parecido y se refieren a gnosis, se refieren a una fuerza o a un sonido que es la forma de comunicar la sabiduría universal, la gnosis a cada uno de nosotros, y nosotros también manifestar y comunicarnos en ese lenguaje con la divinidad. En este caso estamos hablando de una gnosis, de un verbo, de la palabra, como un conocimiento, no como un compendio de enseñanzas,
sino como una conexión, un lenguaje que nos lleva a una iniciación y a una iluminación, ¿no? Por el momento, en tanto que no obtengamos esa conexión, no podemos manifestarla, no podemos comunicarnos. Con esta introducción de estos términos generales, quisiéramos pasar ahora al tema principal de la charla del día de hoy. Queridos amigos y amigas, entonces en este punto de nuestra presentación vamos a preguntar otra vez, ¿qué es la gnosis? Podemos definirla como conocimiento vivo que desvela el misterio de la existencia humana, pero debemos profundizar más en el tema si queremos entender realmente qué es y cómo se relaciona con nuestra propia existencia. La gnosis es una radiación, un campo electromagnético de origen divina, absoluta, que despierta el santuario del corazón de la misma forma que la luz del sol abre una flor, desvelando el conocimiento profundo que yace encapsulado en él. Esta radiación no la vamos a registrar con instrumentos científicos, pero sí se puede experimentar como un reconocimiento interior, un conocimiento certero de algo que no puede ser nombrado. La gnosis es además una fuerza, una luz que no emana de la naturaleza perceptible, pero los sentidos, sino del amor divino. Esta luz está constantemente activa en el mundo, dándose a conocer a quienes se muestren sensibles a ella, a quienes pueden abrir sus corazones a ella. El concepto de la gnosis impregna muchos movimientos históricos y filosóficos. Sin embargo, una comprensión auténtica de la gnosis surge únicamente desde la propia experiencia, en tanto que fuerza espiritual eterna, omnipresente, activa tanto dentro de nosotros como en el cosmos, y que nos conduce a nuestro verdadero destino, para reconocer nuestro destino. Debemos saber cuál es, y para ello es imprescindible conocernos a nosotros mismos. La frase, conócete a ti mismo, estaba grabada en el frontispicio del templo de Apolo, en Delfos, en Grecia. También quizás viene a la mente la frase en el Evangelio de Tomás, donde Jesús dice, ¿quién conoce todo?
pero no se conoce a sí mismo, no conoce nada. Los escritos herméticos revelan que el autoconocimiento es el conocimiento de Dios. Hermes Trismegisto, la figura mitológica de los misterios egipcios, quien no es otro que el arquetipo de la persona que está andando su propio camino espiritual. Hermes alaba el milagro del ser humano. No es únicamente un cuerpo mortal que vive y muere, sino también una alma inmortal que puede convertirse en Dios mismo cuando renazca del profundo manantial de la gnosis. El conocimiento de nuestra muy compleja y variada vida humana, o la admiración por el conocimiento, es un tema que ocupa a muchos individuos hoy. Por todos lados encontramos artículos, libros, podcasts sobre este tema. Todos los aspectos de la vida humana están inspectados. Podcasts, desde la psicología a la neurociencia, de qué es la conciencia y la conciencia, hasta miles de opiniones y teorías sobre cuál son los mejores hábitos para mejorar nuestra vida o nuestro trabajo o nuestras relaciones. Pero amigos, ¿hasta qué punto nos conocemos verdaderamente? Porque hasta que no acerquemos a Él, la vida será un misterio. El conocimiento permite al individuo a elevarse por encima de sí mismo, en tanto que capacidad latente en lo más profundo de su ser. Entonces, si llegamos a ser conscientes de esta poderosa capacidad y queremos utilizarla, podremos adentrarnos en el verdadero núcleo de nuestro auténtico ser. Para nombrar este núcleo se emplean diferentes palabras, como ya hemos dicho antes: la rosa, la chispa, el átomo, el grano o la semilla, o la flor de loto. En la Rosacruz, este núcleo se conoce como chispa de espíritu. Es una chispa de la luz perfecta divina, de la luz del espíritu, del Padre de toda luz. A partir del pequeño núcleo divino interior, puede renacer el hombre, alma, espíritu. En el Evangelio de Tomás, el autoconocimiento y su resultado se resumen así: cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre vivo. Conocimiento necesario para llegar a la renovación interior, la guía que muestra el camino que lleva de la ignorancia a la iluminación. De verdad, la búsqueda del autoconocimiento puede transformarse en un laberinto si no tenemos una verdadera luz que pueda iluminar nuestro camino. Pero a un preciso estado psicológico, llegamos a un punto donde de nuestra incomprensión buscamos la gnosis, la fuente de la que surge un nuevo y claro entendimiento. En origen somos hijos de Dios,
como dice el Evangelio de Juan. O sea, en nosotros tenemos la semilla del divino, el origen del absoluto, del eterno. Aún sea muy bien escondido en nuestra vida tan finita, tan limitada. Y aquí afirmamos, amigos y amigas, que el regreso a ese origen, no teóricamente, sino de una manera muy práctica, a partir de la realidad en la que vivimos, es el misterio característico del cristianismo gnóstico, enraizado en la tradición hermética que las escuelas espirituales presentan a sus alumnos como proceso de recreación interior. En la escuela de la Rosacruz Áurea se mantiene en esa tradición. Hablamos de tradición no en un sentido cultural o histórico. Los fundadores, Jan van Reichenborch y Cátaros de Petri, explicaron muchos textos gnósticos, tales como la obra del maestro de la sabiduría china, Lao Tzu, el Tao Te Ching, o los escritos egipcios de Hermes Trismegisto, o los propios manifestos rosacruces clásicos del siglo XVII. Amigos, el ser humano ha buscado el origen de su existencia en todos los tiempos, independientemente de la cultura, de su lugar y de su signo. Entonces podemos entender que la gnosis no es algo que la Rosacruz posee, sino, como le dijimos adelante, una radiación a la cual la Rosacruz se sintoniza. La fuente de sabiduría eterna que escuelas espirituales utilizan para guiar a la humanidad a entender el verdadero sentido de la existencia, más allá de la vida ordinaria. Jan van Reichenborch y Cátaros de Petri no solo desvelaron las enseñanzas que conducen a la renovación interior, sino que presentaron el método para llevar a cabo el proceso transfigurístico en este momento histórico. La Rosacruz y la gnosis son dos conceptos que están estrechamente relacionados. La rosa y la cruz son símbolos universales que aluden al camino de la liberación del alma. El trazo horizontal de la cruz hace referencia a la condición de la vida corriente en este mundo, de nuestra vida, así como la multiplicidad de sus experiencias. Y el trazo vertical alude al influjo de la luz gnóstica que coloca el plan divino ante nosotros y lo dinamiza. Donde se une el trazo horizontal con el vertical, se despliega la rosa, símbolo de la chispa de espíritu en el corazón. Desde esta chispa de espíritu resuena la llamada de la gnosis. Quienes reaccionen positivamente a esta llamada orientarán su ser interior hacia la corriente vertical, creando la posibilidad de que la rosa florezca, alcance su plenitud y cumpla así su verdadero destino. Este camino, como ya hemos dicho, es muy práctico. Se desvela en nuestra vida como individuos y también como humanidad. El despertar de la rosa se experimenta como una nostalgia interna. Surge un anhelo, un deseo de gnosis,
que se nos manifiesta como la imperiosa necesidad de alcanzar la esencia de todo. Este deseo implica que el conjunto de la personalidad se adapte a los nuevos parámetros vitales que se van descubriendo y que se experimentan como verdaderos. Quizás usted también percibe ese anhelo. Por esto buscan el sentido profundo de la vida. Por esta razón no pueden aceptar que todo se revuelva en nacer, crecer, vivir unos 80 años y morir, solo por ser olvidados después de otros 20 o 30 años, si les va bien. Esta realización es un proceso muy personal que nunca puede ser forzado, ya que nadie sabrá determinar cuándo ni cómo alguien debe caminar por el sendero. Un individuo solamente puede reconocer la verdad en su propio ser, y cada uno irá por este sendero a su propio paso, a su propio tiempo y con sus propias posibilidades. Este es un camino de descubrimientos. Si aprendemos a conocernos a nosotros mismos, aprendemos a conocer al todo y la grandeza de toda la vida. Nos asombraremos de nuestro propio proceso de crecimiento y de las posibilidades ocultas en el ser humano. El símbolo de la rosa y de la cruz contiene el significado original de la palabra religión. Religar, reconectar. El alma se reconecta con la fuerza divina, la fuerza liberadora, que no es este mundo. Entonces, queridos amigos y amigas, les invitamos a continuar su búsqueda, a conectar con esta radiación cósmica que llamamos gnosis. Ábrense a ella y encontrarán nuevas posibilidades y un nuevo entendimiento del sentido de vuestra existencia.